La noche caía sobre el barrio como una manta pesada. Yo estaba sentado en el porche, mirando la fachada de la casa que levanté con mis propias manos. Esa casa no era un edificio cualquiera, era el resumen de mi vida, el resultado de cada callo, de cada turno doble, de cada sueño que sacrifiqué para que mi hijo tuviera un lugar seguro donde crecer. Pero aquella noche, en vez de sentir orgullo, sentía un vacío que me atravesaba. Las luces del salón seguían encendidas, y tras la ventana se oían risas. Eran las risas de mi hijo, las mismas que antaño eran mi razón de vivir, y que ahora se me clavaban como cuchillos. Nunca olvidaré aquel instante. Entré en la casa despacio, buscando su mirada. Él estaba en el sofá, con una copa en la mano, rodeado de amigos. Ni siquiera se levantó. Solo me miró de arriba abajo, como si yo fuese un estorbo. «¿Qué haces aquí?», me dijo, sin rastro de cariño en la voz. «Hijo, esta es mi casa», le respondí, con calma, intentando ocultar el temblor en mi garganta. Él sonrió con desdén, una sonrisa que no reconocí. Y entonces lanzó esas palabras que todavía resuenan en mi pecho como un martillo. «Viejo inútil, ya no eres nadie». Silencio. Ni uno de sus amigos dijo nada. Todos agacharon la mirada. Yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. «Ya no eres nadie». ¿Cómo podía decir eso el mismo niño al que llevé sobre mis hombros, el mismo que corría por este pasillo con las rodillas llenas de barro, el mismo al que prometí nunca fallar? No contesté. No grité. No lloré. Solo le sostuve la mirada. Y en mi interior, en ese mismo instante, algo cambió para siempre. Él no lo sabía, pero esa casa seguía estando a mi nombre. Era mía por derecho y por sacrificio. Y si él había olvidado todo lo que hice por él, entonces iba a recordárselo de la forma más dura. Porque aquel insulto, esas 3 palabras cargadas de desprecio, habían despertado en mí una verdad que llevaba años dormida. Puede que me llames viejo, puede que me llames inútil, pero esta casa, hijo mío, la levanté yo. Y el día que me digas que ya no soy nadie, será el día en que te la quite. El sacrificio no empezó el día que me llamó viejo inútil. Empezó mucho antes, en la primera madrugada en que salí de casa con la fiambrera aún caliente, el café en un vaso de plástico y las manos agrietadas de calorías. A las 5 menos cuarto ya estaba en la parada, con el viento de cara y ese silencio del barrio que solo conocen los que se levantan antes que la luz. El bus llegaba con aliento de gasoil. Yo subía, me sentaba junto a la ventana y repasaba en la cabeza la lista de compras del día: leche, pan, algo de fruta si estaba bien de precio, un par de cuadernos. No había margen para caprichos. El capricho era que a mi chaval no le faltara de nada. La casa nació de un plano dibujado a lápiz en un papel de embalar. Un rectángulo para el salón, 2 habitaciones, cocina estrecha, baño con azulejo blanco porque era lo más barato y lo más limpio a la vista. La levanté como supe, poniendo ladrillo sobre ladrillo los fines de semana, pidiendo favores en la obra entre semana, cambiando horas de descanso por sacos de cemento. El maestro de obra me decía: «No hagas chapuzas, que luego las paga la espalda». Y yo le respondía: «La espalda ya la tengo hipotecada». Me dolía todo, pero el dolor, con el tiempo, se vuelve un idioma que no necesita diccionario. Uno lo entiende y tira. Su madre se fue cuando él tenía 6. No me detendré mucho en eso. Un día estaba, al siguiente había una nota en la mesa y una maleta a medio cerrar. Yo llegué de trabajar, encontré el silencio, y en el silencio, el llanto del crío. Me miró con los ojos grandes, asustados, y me dijo: «Papá, ¿y ahora qué?». Y yo, que no tenía ni idea, dije lo primero que me salió del alma: «Ahora nos apañamos tú y yo». Desde entonces, cada decisión fue para que aquella promesa no se rompiera. En la obra aprendí a medir el tiempo por sacos y por puesta de sol. En casa, por deberes y por pijamas. Me llevaba el reloj de pulsera para no perder buses y me dejaba el corazón colgado del perchero para no distraerme. A mediodía, bocata de tortilla y una llamada corta desde un móvil de prepago: «¿Cómo va el cole, campeón?». Por la tarde, otra jornada: limpiar el polvo, ventilar, preparar una cena que calentara el cuerpo, patatas guisadas, lentejas, sopa de ajo, y revisar mochilas. A veces me quedaba dormido en la silla,
con el lápiz aún en la mano, firmado en rojo al margen de su cuaderno, bien hecho. El primer invierno en la casa fue duro. Aún no tenía la caldera arreglada y los radiadores eran más decorativos que otra cosa. Sellé las rendijas de las ventanas con cinta y trapos, puse alfombras viejas, calenté la cocina con el horno y dejé una olla de agua cociendo para que el vapor engañara al frío. Él dormía con calcetines y gorro, enfundado en 2 mantas. Yo, sentado a los pies de la cama, escuchando si respiraba tranquilo. Le prometí que para el siguiente invierno tendríamos calefacción como Dios manda. Y la tuvimos. Meses después, pagué a plazos una caldera de segunda mano y aprendí a purgar radiadores mirando tutoriales con el móvil. Hubo una caída del andamio. Nada épico, un resbalón tonto, el suelo que sube de golpe. Ambulancia, urgencias, un esguince que pidió reposo. El médico me dijo, 2 semanas sin cargar peso. Yo asentí, pero el alquiler del andamio no sabía de reposos y la compra tampoco. Salí del hospital con una venda y mucho cuidado, y a los 2 días ya estaba mezclando mortero con una pierna firme y la otra orgullosa. En casa, cojeando, me inventé juegos que se podían hacer sentados. Construimos maquetas de cartón, le enseñé a clavar puntas sin machacarse los dedos, a lijar despacio, a medir 2 veces antes de cortar. El cemento fragua con paciencia, le decía, y el carácter, también. El colegio fue un segundo trabajo. Reuniones por la tarde, tutorías los jueves, excursiones que pagara la de ya. Aprendí a negociar con la secretaria, le dejo hoy la mitad y la otra mitad el viernes. Ella me miraba con esa mezcla de prisa y compasión que tienen los mostradores. Muchas veces salía con un papel firmado y el orgullo torcido, pero con el crío apuntado al viaje. El día de la granja escuela, él volvió oliendo a campo y a felicidad. Me enseñó una foto con una cabra. La puse en la nevera con un imán que ponía a hogar. La casa, mientras tanto, iba tomando forma. Puse tarima donde antes había cemento desnudo. Coloqué rodapiés sin dejar huecos, medidos al milímetro con una paciencia que no tuve para mí. Pinté su habitación de azul porque él dijo que el azul era de héroes. Colgué una estantería para sus libros y fabriqué, con tablero barato, un escritorio. Tallé con un clavo, en el canto, su nombre en pequeño, para que supiera, algún día, que ese mueble tenía dueño antes que polvo. En el pasillo, una pared con marcas de altura, fechas al lado, cada raya una victoria, 6 años, 7 y medio, 8 y 2 meses. No había vacaciones. Nuestro mar era la piscina municipal y nuestro chiringuito, un banco en el parque con helados de oferta. A él le daba igual. Me decía que el agua del vaso de plástico sabía a playa si cerraba los ojos. Le compré unas gafas de bucear en el mercadillo. Las usaba en la bañera. Se reía, salpicándolo todo. Yo recogía con una toalla vieja y le pedía, por favor, que no se rompiera un brazo en el salón. La adolescencia trajo necesidades nuevas, una bici mejor porque la otra se le quedaba pequeña, unas zapatillas decentes para educación física, un portátil del que todos en clase hablaban. Vendí la moto, mi único capricho, esa que había arreglado con cariño los domingos por la mañana, solo para darme una vuelta corta por la carretera comarcal, esquivando charcos. El portátil llegó a casa un martes por la tarde, con un golpe en la esquina y olor a segunda mano. A él le brillaron los ojos como a mí no me habían brillado por nada en años. Gracias, papá, dijo, con ese papá que te vacuna contra el cansancio. Las facturas eran una coreografía estricta, luz, agua, comunidad, IBI. Si sobraba algo, un pollo asado del domingo para celebrarnos. Si no, tortilla de patatas y pan, que también sabe a fiesta si la compañía es buena. Aprendí a estirar lo que no se estira, a ponerle imaginación al calabacín y a la nevera vacía. La vecina del quinto me guardaba su cesta del mercado cuando salía de viaje, yo le arreglaba las persianas a cambio. En el barrio, nos íbamos salvando a ratos. Cuando cumplió 16, le acompañé a sacarse el carné de la biblioteca y el del bus. Hicimos un ritual tonto, le entregué una llave de casa en el portal, como si fuera una medalla. Esta puerta siempre será la tuya, le dije. Él la apretó fuerte y me abrazó, rápido y torpe, por vergüenza a que le vieran. Ese día dormí mejor que ningún otro.
Más tarde vinieron los brackets. La ortodoncista me habló de un plan de pagos. Hice cuentas con lápiz, llamé a un par de colegas para unas horas extra en una reforma, cambié 2 fines de semana por una sonrisa derecha. Hubo que apretar. Dejé el café del bar, pasé al termo, dejé el menú del día, pasé al tupper. Él se quejaba del dolor, yo le hacía purés con humor. Muerde poco, campeón, que no se te descoloque la fortuna. Nos reíamos y dolía menos. La casa tuvo su gran prueba con una gotera. Llovió 3 días seguidos y el techo decidió avisar. Me subí con un cubo, busqué la grieta, parcheé como pude. Una madrugada, la lluvia empeoró y el agua empezó a caer encima de la cama de él. Lo pasé al sofá, improvisé una tienda de campaña con sábanas, le conté historias con una linterna como si estuviéramos de acampada. A la mañana siguiente, dejé al chaval en el cole y me fui a la obra de un amigo. A cambio de unas horas, me dejó material sobrante para sellar la cubierta. Volví, subí, arreglé. Al final del día, parecía que el cielo, por una vez, se había rendido. Los papeles. Siempre los papeles. Escrituras, catastro, impuestos, comunidad. Fui al notario con la camisa planchada y los ahorros de media vida. Firmé con la mano sudada. Nadie aplaudió, no hacía falta. Guardé las escrituras en una carpeta azul, esa que escondí detrás de las toallas de invitados. De vez en cuando la sacaba, la abría, miraba mi nombre y la dirección, y respiraba. Aquello no era lujo. Era seguridad. Era poder decirle a un niño, no te preocupes, aquí siempre tendrás un sitio. Trabajé también por las tardes en una nave, lijando puertas y barnizando. Volvía con la ropa empapada de olor a disolvente. Él me esperaba con la cena a medias, he puesto el arroz, ¿qué falta? Le enseñé a freír un huevo sin quemarse, a fregar sin gastar el doble de agua, a dejar la cocina recogida porque la dignidad también se friega. Los domingos le enseñé a pasar la mopa con cariño, no como si pelearas con el suelo. Nos reíamos, él rodaba los ojos, yo me hacía el serio. Hubo cumpleaños con velas de distintos colores porque nunca me salía a comprar el mismo paquete 2 años seguidos. Hubo navidades con árbol de cartón y luces que parpadeaban a destiempo. Hubo reyes de mercadillo, sí, pero también cartas escondidas en los zapatos con palabras que valen más que cualquier consola. Y hubo, sobre todo, una certeza, la casa no se caía porque la sosteníamos entre los dos. Cuando empezó a salir con amigos, me marché de la sala para dejarle el sofá. Le decía llámame si te lías y me quedaba despierto con el móvil al lado, la alarma en silencio y el corazón atento. A la primera madrugada en que sonó a la 1:15 para decir llego tarde, me bebí un vaso de agua de un trago y le respondí vale, pero cuidado. Cuando entró por la puerta, le olí el aliento, miré sus ojos. Estoy bien, dijo. Ya, contesté, y lo dejé pasar como se deja pasar una nube, sin hacer de ella un temporal. Conseguí un trabajo algo más estable como encargado de obra. No mucho más dinero, si algo menos de incertidumbre. La espalda agradeció dejar la carga directa, pero la cabeza se llenó de otras cargas, plazos, proveedores, clientes que querían milagros sin pagar horas. Aún así, cada día, al llegar a casa, me paraba en el portal, respiraba y dejaba todo fuera. Dentro solo entrábamos nosotros y nuestra calma precaria. Cuando hizo la prueba para entrar en un ciclo de informática, prometí que si le aceptaban le compraría un curso online para que practicase. Me lo aceptaron. Debía el IBI y parte de la comunidad, pero compré el curso. Se lo di envuelto en papel de periódico. ¿En serio?, dijo, feliz. En serio, respondí, sin contarle que a mí aquel mes me esperaban sopa y pan y algún huevo. Al cumplir 18, había quien me dijo que lo pusiera a su nombre, que así le enseñas responsabilidad. No lo hice. No por miedo, sino por prudencia. Esto sigue a mi nombre, pensé, hasta que él tenga espalda para sostenerlo. No era desconfianza, era amor con casco. Cuando él me preguntó, le dije, esta casa es tuya en lo importante. En lo legal, de momento, déjame a mí la guerra. Me miró raro, pero aceptó. Le hice una copia más de la llave. Por si alguna vez pierdes la mochila, bromeé.
Los días de lluvia seguí echando mano al cubo. Los de calor, bajábamos la persiana a media altura y extendíamos sábanas mojadas para hacer corriente. Él aprendió a poner la lavadora con cariño, a no mezclar colores, a tender de dentro a fuera. Le expliqué que una casa no se mantiene con magia, sino con horas invisibles. Cuando un amigo suyo rompió la bisagra del armario, me llamó estando yo en el trabajo. No pasa nada, le dije, coge el destornillador de estrella, quita los 3 tornillos, alinea y aprieta sin pasarte. Así. Bien. Ya está. Joder, papá, dijo, y me supo a gracias. A veces, cuando se dormía viendo una serie, me quedaba mirándole desde la puerta, igual que cuando era un enano. Pensaba en todo lo que había hecho mal, que no fue poco, y en todo lo que había intentado hacer bien, que fue casi todo. Y entonces me sentía menos culpable y más persona. No hay héroes en la vida real, hay gente que tira. Guardé todas las facturas en carpetas por años, apuntando con bolígrafo azul en la esquina el pagado y la fecha. No por obsesión, sino por disciplina de quien sabe que un día alguien te pedirá cuentas. El notario, el banco, la comunidad, el catastro. Todos hablaron conmigo, no con él. Yo estaba. En la carpeta azul añadí, con cuidado, un sobre con un duplicado de las llaves y una nota: cuando todo falle, vuelve aquí. Y, sin embargo, con todo eso, no faltaron los días en que dudé. Días en que él me contestaba de mala manera, en que se avergonzaba de mis botas, en que me pedía que no fuese a recogerle porque mejor voy con los colegas. Me dolía, claro. Pero me decía, es la edad. Ya se le pasará. Y, mientras se le pasaba o no, yo seguía currando, porque el recibo de la luz no se conmueve con la adolescencia. Un sábado cualquiera, lo llevé a la obra. Quise que viera de dónde salía la casa. Le enseñé cómo suena una pared hueca y cómo suena una bien hecha. Le puse en la mano un nivel. Le expliqué que el suelo se engaña si no estás atento. Le hablé de plomos, de maestras, de tabiques, de lineales. Le conté que el cemento tarda en fraguar, que hay que esperar, que si te aceleras, se agrieta. Se lo dije sin metáforas y, aún así, era una metáfora. Creo que no me escuchó mucho, andaba con el móvil. Aún así, dejó el móvil 5 minutos para sujetarme una tabla. Yo esos 5 minutos los guardé como quien guarda una moneda antigua. El día que terminé de pagar la última letra de la caldera, me di el lujo de comprar 2 filetes de ternera. Los hice vuelta y vuelta, con sal gorda. Comimos en la mesa del salón, con mantel. ¿Qué celebramos?, me preguntó. Que hoy no debemos a nadie, le dije. Brindamos con agua. Fue el mejor festín de mi vida. Todo esto es el antes. Lo que no se ve en las fotos. Las manos metidas en lejía, los dedos con grietas, los domingos de parque, las vueltas del bus con las piernas que pesan, los desayunos a oscuras para no despertarle, los apuntes para el examen que yo no entendía pero subrayaba igual, el madrugón para ir al notario, el miedo a no llegar a fin de mes, la satisfacción de ver una grieta cerrada. Es el sacrificio que no sale en ninguna película, pero sin el cual no hay película. Por eso, cuando vino la ofensa, cuando llegó esa frase como una pedrada, viejo inútil, ya no eres nadie, yo tenía detrás un mundo sosteniéndome. Un mundo de recibos, de reformas, de vendas, de llaves, de promesas cumplidas. Un mundo que decía, eres. No por orgullo, sino por memoria. Y esa memoria, la del que levanta, la del que paga, la del que se queda, fue la que me dio fuerza para hacer lo que hice después. Porque una casa no es solo paredes, es el testimonio de quien puso el cuerpo para que existiera. Y ese cuerpo, aunque cansado, todavía sabía ponerse de pie. Los cambios nunca llegan de golpe. Primero son detalles, gestos que parecen inofensivos, comentarios sueltos que uno quiere creer que son fruto de la edad. Al principio pensé que era la adolescencia, ese torbellino de hormonas que vuelve a los hijos insolentes, que les hace querer romper con todo lo que representa el pasado. Ya se le pasará, me repetía, como quien se convence de que una tormenta de verano no arruina la cosecha. Pero poco a poco la tormenta dejó de ser pasajera. El chaval que antes me buscaba para enseñarme un dibujo, para pedirme que le atara los cordones, para preguntarme cómo se hacía una división, empezó a desaparecer.
En su lugar crecía un joven con los ojos clavados en la pantalla del móvil, con los auriculares siempre puestos, con un tono de voz que me sonaba a extraño. Ya no me decía papá, ¿qué cenamos?, sino ya está la cena. Ya no me pedía que le acompañara al médico, sino que me soltaba, voy solo, no hace falta que vengas. Al principio lo entendí como independencia. Todos los padres sueñan con ver a sus hijos volar. Pero un día entendí que lo que él buscaba no era volar, sino alejarse. La casa, la misma casa que le había dado refugio desde niño, empezó a ser motivo de vergüenza para él. Recuerdo una tarde en que trajo a un par de amigos del instituto. Yo había fregado el suelo, había preparado un bizcocho para recibirles. Entraron riéndose, con mochilas llenas de pegatinas. Yo les saludé con una sonrisa. Mi hijo me lanzó una mirada rápida, casi de reproche. Más tarde le escuché murmurar, ya sabes cómo son las casas viejas, mi viejo es muy chapado a la antigua. Esa frase me atravesó. Porque yo no era su viejo, yo era su padre, el hombre que había levantado esos muros con las manos. Con el tiempo, empezó a rodearse de gente distinta. Amigos con ropa cara, con coches alquilados para presumir, con planes que parecían sacados de películas. Le llenaban la cabeza con ideas de grandeza, de éxito rápido, de que la vida es disfrutar sin mirar atrás. Y yo, que siempre había vivido contando monedas para que él no sintiera la escasez, me convertí en un recordatorio incómodo de todo lo que él no quería ser. Tú no entiendes, papá, me dijo una tarde, cuando intenté aconsejarle sobre un trabajo que había rechazado. No voy a pasarme la vida como tú, matándome a currar para tener una casa vieja y 4 cosas. Yo quiero más. Me mordí la lengua. No le dije que esa casa vieja era suya, que esos 4 cosas habían sido mi universo durante décadas, que todo lo que yo había hecho, lo había hecho pensando en que él tuviera un futuro más fácil. Lo miré y asentí en silencio, como quien acepta un castigo sin defenderse. Las discusiones empezaron a volverse habituales. Yo le pedía respeto, él me contestaba con ironía. ¿Respeto por qué? ¿Por ser mayor? Eso no te hace más listo, papá, solo más lento. Aquellas palabras me dejaban noches en vela, mirando el techo, preguntándome dónde había fallado. Con el tiempo, el tono se volvió más duro. No era solo impaciencia juvenil, era desprecio. Comenzó a hablar de la casa como si fuera suya. Invitaba a gente sin preguntarme. Organizaba cenas donde yo era un invitado invisible en mi propio salón. Y cuando intentaba poner límites, me soltaba frases como cuchillos. No seas anticuado. Es mi casa también. Si no te gusta, vete. La primera vez que dijo vete sentí como si me arrancaran el corazón. Era la misma boca que de niño me decía no te vayas, papá. El mismo niño que lloraba cuando me iba a trabajar de madrugada, ahora me expulsaba de la casa que había construido para él. Un día regresé del trabajo y encontré mis cosas movidas. Mi silla favorita en el salón había desaparecido. Pregunté dónde estaba. Él, sin levantar la vista del móvil, me respondió. La he subido al trastero. Aquí no pega con el estilo. Ese no pega me supo a sentencia. Mis recuerdos no pegaban, mis esfuerzos no pegaban, yo mismo empezaba a no pegar en aquella casa. La gota que colmó el vaso llegó en una discusión banal. Yo le había pedido que apagara la música alta porque los vecinos se quejaban. Se giró, me miró a los ojos y me dijo, «Viejo inútil, ya no eres nadie». El tiempo se detuvo. La habitación entera se me vino encima. Viejo, inútil, nadie. 3 palabras como 3 martillazos sobre los años de sacrificio. Lo peor no fue la frase, sino la indiferencia con la que la dijo. Como si fuera verdad, como si me lo creyera él mismo. Me quedé quieto. No contesté. No me rebajé a su nivel. Pero por dentro sentí que algo se rompía de manera irreversible. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina, con las escrituras de la casa entre las manos, el mismo papel que había firmado con el corazón acelerado años atrás. Y pensé, si para él ya no soy nadie, entonces tendrá que aprender quién soy de verdad. El viejo inútil al que desprecia es también el dueño de este techo. Y si no sabe respetar al padre, tendrá que respetar al propietario.
Desde aquel momento supe que la historia estaba a punto de cambiar, y que esta vez la lección no sería con palabras, sino con hechos. El día que me echó de mi propia casa no empezó con gritos. Empezó como cualquier otro. Me levanté temprano, preparé café y unas tostadas duras que encontré en la panera. El silencio de la mañana siempre me había reconfortado. Era el único momento en el que podía pensar sin interrupciones. Mientras desayunaba, lo escuché bajar las escaleras con pasos fuertes, demasiado seguros, como si cada peldaño le perteneciera. Ya no era el niño que bajaba arrastrando las zapatillas con sueño, ni el joven que se quejaba del frío. Era un hombre envalentonado, un desconocido con el mismo rostro que yo había acunado de pequeño. Se sirvió un vaso de leche, lo dejó sobre la mesa y, sin mirarme, dijo: «Esta tarde viene gente. Quiero que no estés». La frase me cayó como un balde de agua helada. Lo miré, esperando que sonriera, que dijera que era una broma, que añadiera un «es solo una cena de amigos. Papá, no te preocupes». Pero no. Masticaba un trozo de pan sin levantar la vista del móvil. «¿Que no esté?», repetí, con calma. «¿Y a dónde se supone que debo ir?». «A donde quieras». «Da igual. No pintas nada aquí». Ese «no pintas nada» fue como una segunda puñalada después de aquel viejo inútil. Tragué saliva, intenté mantener la compostura. «Esta es mi casa», respondí, sin alzar la voz. La levanté con mis manos. «Cada pared, cada ladrillo, todo lo que ves aquí lleva mi sudor». Él soltó una carcajada seca, sin humor. «Sí, sí, tu gran hazaña de albañil. Muy bien, pero eso fue hace 30 años. Ahora el que vive aquí soy yo. Yo y mis amigos. Y, sinceramente, papá, estorbas». Esa palabra, estorbo, retumbó en mis oídos como un eco cruel. ¿Cómo podía convertirme en un estorbo en la vida de aquel al que le había dado todo? No dije nada más. Me fui a trabajar, con las manos temblando mientras me ponía los guantes. Esa jornada la pasé como un autómata. Martillo, clavos, ladrillos, nada tenía sentido. Solo escuchaba, una y otra vez, esas palabras en mi cabeza: «No pintas nada. Eres un estorbo». Al volver por la tarde, me encontré la escena que nunca olvidaré. La música sonaba tan alta que se escuchaba desde la calle. Las luces estaban encendidas en todas las habitaciones. Había coches aparcados en doble fila, risas de jóvenes que entraban y salían como si aquello fuera un bar. Abrí la puerta, o más bien empujé, porque la habían dejado entornada. El olor a alcohol y humo me golpeó en la cara. Entré y lo vi, mi hijo, de pie en el centro del salón, con un grupo de amigos alrededor. La mesa llena de botellas, vasos de plástico, restos de comida. El sofá manchado. Mi sofá. El mismo donde tantas veces nos sentamos juntos a ver películas cuando él era niño. Me acerqué, intentando mantener la calma. «¿Qué es esto?», pregunté. Él giró la cabeza, con esa sonrisa de superioridad que había adoptado en los últimos años. «Esto es mi vida, papá. Lo que tú nunca tuviste». «¿Y mi casa?», respondí con un hilo de voz. «Tu casa», repitió, riéndose. «No, viejo. Ya no es tu casa. Es mía». La gente alrededor soltó risitas incómodas. Algunos apartaron la mirada. Otros, en cambio, disfrutaban del espectáculo. «Quiero que te vayas», añadió, con un gesto de la mano, como quien despide a un criado. Me quedé paralizado. La rabia y la tristeza luchaban dentro de mí. Quise gritar, recordar delante de todos quién había pagado cada factura, quién había puesto cada ladrillo, quién había sacrificado su vida entera por ese lugar. Pero no pude. Algo en mí se quebró. Él se acercó, bajó un poco la voz y susurró para que solo yo lo escuchara. «Viejo inútil. Ya no eres nadie. Aquí mandamos nosotros». Y entonces, delante de todos, me empujó suavemente hacia la puerta. No fue un golpe violento, no. Fue peor, fue un gesto calculado, humillante, como si estuviera sacando la basura. Me encontré en el portal, con el ruido de la música detrás, las carcajadas y el eco de esas palabras en el pecho. Afuera,
La noche era fría. Me senté en el escalón, con las llaves en la mano, y comprendí que ya no era bienvenido en el hogar que había levantado. Esa fue la humillación más grande de mi vida. No por perder un techo, sino por perder la dignidad ante los ojos de mi propio hijo. Pasé horas ahí fuera, sin moverme, escuchando cómo la fiesta seguía. Cada carcajada era un clavo más en mi corazón. Cada canción, un recordatorio de que para él yo era un estorbo, un mueble viejo que ya no servía. Y sin embargo, en medio de ese dolor, una chispa de claridad me atravesó. La casa seguía siendo mía. Legalmente, moralmente y en todos los sentidos. Yo tenía las escrituras, yo tenía la verdad. Él podía echarme de la sala, de la mesa, del sofá, pero no de mi derecho. En ese momento, sentado en aquel escalón helado, tomé la decisión que cambiaría todo. No sería con gritos, no sería con violencia. Sería con papeles. Sería con la misma firmeza con la que puse cada ladrillo. Porque lo que había sufrido esa noche no era solo una falta de respeto. Era una traición. Y las traiciones, aunque duelan, también enseñan a los padres a dejar de proteger a quien ya no merece la protección. Respiré hondo, me levanté y caminé hacia la esquina, alejándome de mi propia casa. No sabía todavía cómo lo haría, pero sí sabía lo que iba a hacer. Si para él yo ya no era nadie, entonces aprendería que ese nadie aún tenía poder para decidir quién podía y quién no podía vivir bajo ese techo. La noche en que me quedé sentado en aquel escalón, con las llaves de la casa apretadas en la mano como si fueran lo único que me quedaba, el tiempo empezó a dar vueltas en mi cabeza. No escuchaba ya la música ni las risas desde dentro. Lo único que oía eran ecos de otro tiempo, de cuando esas mismas paredes guardaban una historia distinta. Recordé el primer día que crucé el umbral de la casa todavía sin terminar. No había puertas, ni ventanas, ni suelo. Solo cemento fresco y un aire a polvo que se pegaba en la garganta. Llevaba de la mano a mi hijo, que entonces tendría apenas 6 años. Sus ojos se abrieron como platos y me preguntó: «¿Aquí vamos a vivir, papá?» «Aquí», respondí, con un orgullo que me estallaba en el pecho. «Aquí vamos a hacer nuestra vida». Lo solté para que corriera entre los tabiques a medio levantar, y él reía como si fueran castillos gigantescos. Cada rincón era un mundo nuevo. Y yo lo miraba sabiendo que toda esa obra era para él. Para que tuviera un lugar donde crecer sin miedo, donde sentirse protegido. Me vinieron a la cabeza las noches de invierno en que me levantaba para comprobar si estaba arropado. Había veces que el frío era tan intenso que me metía en su cuarto con una manta extra, y él, medio dormido, murmuraba: «Gracias, papá». Eran palabras pequeñas, apenas un murmullo, pero para mí eran tesoros. Esos gracias eran mi combustible para seguir tirando en los días en que las fuerzas me faltaban. Recordé los desayunos de los domingos. Él, sentado con el pijama arrugado, esperando que yo sacara las tostadas mientras en la radio sonaban noticias que ninguno entendía. Se quejaba porque quería chocolate en lugar de mermelada. Y yo le decía, medio en broma: «El chocolate es para los reyes. Nosotros nos conformamos con pan duro y cariño». Y él reía, sin darse cuenta de que yo me partía el alma para que, al menos, siempre hubiese pan. También volvió el recuerdo del día en que llegó llorando del colegio porque se había peleado con un compañero. Lo senté en mis rodillas, le limpié las lágrimas y le dije: «Tú no eres menos que nadie. Nunca dejes que te hagan sentir así. Tienes que mirar siempre de frente». Ahora me doy cuenta de la ironía. Yo mismo era el que aquella noche no podía mirarlo de frente sin sentirme aplastado. Me vi preparando regalos de cumpleaños envueltos en papel de periódico, porque no había dinero para adornos, pero sí ilusión. Me vi trabajando horas extra para comprarle aquella bicicleta azul que tanto había deseado. Recuerdo cómo me abrazó ese día, saltando alrededor de mí, y gritó: «Eres el mejor padre del mundo. El mejor del mundo». ¿Cuándo dejé de serlo para convertirme en un estorbo? Vi la escena de su graduación en el instituto. Yo llevaba una camisa prestada, demasiado grande para mí, y unos zapatos gastados que pulí durante horas. Cuando lo vi subir al escenario a recoger su diploma, lloré como un niño. Él bajó, me abrazó y me dijo al oído: «Esto es por ti, papá».
Aquellas palabras me mantuvieron en pie durante meses. Pensaba que todo había merecido la pena, que la semilla que planté había dado fruto. Y sin embargo, allí estaba yo, años después, sentado fuera de la misma casa que levanté para él, convertido en un intruso. Las risas de dentro eran un recordatorio cruel de que la historia se había torcido. Me dolía no solo la humillación de haber sido echado, sino el vacío que quedaba tras cada recuerdo. Era como si todos esos momentos felices hubieran perdido valor, como si la ingratitud de ahora los hubiera borrado. Y aún así, me aferraba a ellos, porque eran la prueba de que yo no había sido un inútil. Podían llamarme viejo, podían despreciarme, pero nadie podía arrebatarme lo vivido. Las lágrimas me resbalaban por la cara, silenciosas. No eran de rabia. Eran de duelo. Duelo por el niño que había criado y que parecía muerto, sustituido por un hombre frío y arrogante. Duelo por la vida que habíamos compartido y que ahora él renegaba. Me acordé de su madre, de cuando se marchó y me dejó solo con él. Aquella noche también lloré, pensando que no sería capaz. Pero me levanté, sequé mis lágrimas y seguí. Lo hice todo para que él no sintiera la ausencia. Lo hice todo para que no le faltara una familia. ¿Y ahora? Ahora era él quien me dejaba a mí en la puerta, como si yo fuera el abandonado. En medio de aquel torbellino de recuerdos, algo se encendió dentro de mí. Una chispa pequeña, pero firme. Sí, me dolía. Sí, estaba destrozado. Pero no estaba acabado. No era un nadie. Tenía pruebas de lo que había hecho, tenía la memoria, tenía las escrituras. Y sobre todo, tenía dignidad. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano y miré las llaves otra vez. Esas llaves eran más que metal, eran el símbolo de una vida entera. Y decidí que nunca más permitiría que me las arrebataran. Porque aunque mi hijo quisiera borrarme de su vida, aunque quisiera tratarme como un trapo viejo, la verdad seguía de mi lado. Y la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Esa noche, con el frío calándome los huesos y los recuerdos apretándome el pecho, comprendí que el dolor también puede ser maestro. Y que a veces el amor de un padre no consiste en seguir aguantando humillaciones, sino en demostrar, de una vez por todas, que el sacrificio tiene un límite. Fue entonces cuando empecé a trazar, en silencio, el plan que lo cambiaría todo. Me quedé sentado en aquel escalón como si estuviera encadenado. La noche caía, el frío me mordía los dedos, pero lo que realmente me congelaba eran los recuerdos que me asaltaban sin piedad. La mente, cuando el corazón sangra, no tiene compasión, te obliga a mirar atrás, a revisar cada segundo de tu vida, como si quisiera preguntarte una y otra vez, ¿y todo esto para qué? Recordé el día que cumplió 10 años. Yo había trabajado hasta tarde y apenas me quedaba dinero. Compré una tarta pequeña, de esas que apenas alcanzan para 3 porciones. La llevé a casa con cuidado, como si fuese de cristal. Cuando se la mostré, sus ojos brillaron como si hubiera puesto delante un banquete. Sopló las velas, me abrazó y me dijo: «Papá, este ha sido el mejor cumpleaños de mi vida». Yo sabía que no era verdad, que lo decía para hacerme sentir bien. Pero ese gesto me sostuvo meses, porque me enseñó que aún de pequeño entendía mis esfuerzos. Lo vi también el día que entró en el instituto con el uniforme nuevo, los zapatos brillantes de tanto frotar y la mochila que compré con lo que había sacado de vender unas herramientas viejas. Caminaba erguido, orgulloso, como si fuera el dueño del mundo. Yo lo seguí con la mirada desde la esquina, sin querer que me viera, porque a esa edad los padres se convierten en un estorbo para las apariencias. Pero en silencio, recé para que nunca olvidara de dónde venía. Volví a revivir la primera vez que me llamó héroe. Tenía fiebre alta, no bajaba con nada. Pasamos la noche entera despiertos, yo sentado a su lado, cambiándole paños fríos en la frente. Al amanecer, la fiebre cedió. Él, agotado, me susurró medio dormido: «Eres mi héroe, papá». Y yo, que nunca me había sentido más cansado en la vida, sonreí como si me hubieran dado una medalla. Cada uno de esos recuerdos era una bofetada en el presente. Porque aquel niño que me decía gracias, que me llamaba héroe, que me abrazaba como si yo fuera el mundo entero, ahora era el mismo que me echaba de mi casa y me llamaba inútil.
El dolor no estaba solo en las palabras, sino en la contradicción. ¿Cómo se pasa de héroe a estorbo? ¿Cómo se puede borrar con 3 frases toda una vida de sacrificio? Me vi también en los días de lluvia, cuando él se ponía a mirar por la ventana aburrido. Yo le inventaba juegos, carreras de coches de juguete en el pasillo, campeonatos de parchís con premios inventados, historias fantásticas que improvisaba para que se olvidara de que no podíamos salir. Él reía tanto que se le caían las lágrimas. Yo lo miraba y pensaba, con esto basta, aunque no tenga dinero para más. Y ahora, era yo el que lloraba en silencio, en un escalón frío, como un niño abandonado. Me vino a la memoria aquel día en que, con 14 años, me pidió consejo porque un compañero le ofreció probar alcohol. Le hablé durante horas de los peligros, de cómo las decisiones pequeñas se convierten en grandes consecuencias. Me escuchó con atención, y al final me dijo, «No te preocupes, papá. Yo confío en ti». ¡Qué ironía cruel! El mismo que un día me dijo confío en ti era el que ahora me repetía que ya no era nadie. También recordé las tardes en las que venía corriendo del colegio a contarme que había sacado buena nota. Me enseñaba el papel con orgullo y yo lo ponía en la nevera, como si fuera un trofeo. La nevera estaba llena de esos papeles, dibujos torpes, boletines con sobresalientes, cartas de agradecimiento de los profesores. Esa nevera era mi museo particular. Y ahora, esa misma nevera estaba llena de botellas de cerveza y restos de fiestas donde yo no tenía sitio. El contraste me destrozaba. Cada recuerdo era como un ladrillo que caía sobre mi pecho. Y sin embargo, también eran un escudo, me recordaban que yo no era lo que él decía, que yo había estado ahí siempre, que yo sí era alguien. De repente pensé en su infancia entera como en una casa paralela. Una casa invisible hecha de mis recuerdos, los primeros pasos, la bici con ruedines, las noches de fiebre, las tardes de juegos, las lágrimas consoladas, los consejos dados. Esa casa estaba intacta, nadie podía derribarla. Ni siquiera él. Y sin embargo, sentado fuera de la verdadera casa, sentí el peso de la traición como nunca. Porque no era un desconocido el que me despreciaba. Era mi propio hijo. Y el dolor que te da un hijo no tiene comparación con ningún otro. Es un dolor que atraviesa la piel, los huesos y se clava directamente en el alma. Las lágrimas volvieron a caer, pero ya no las limpié. Dejé que corrieran, porque eran la única prueba de que aún me quedaba corazón. Me sentía derrotado, sí, pero no vacío. Porque mientras recordaba, también entendía, todo lo que había hecho estaba grabado, no en paredes ni en papeles, sino en la historia misma de mi vida. Quizás él había decidido borrarlo. Quizás en su mundo moderno yo era un estorbo, un mueble viejo que no combina con el estilo. Pero dentro de mí ardía una certeza, el pasado no se borra. Y tarde o temprano, esa verdad pesa. Me quedé horas en aquel escalón, hundido en los recuerdos, entre lágrimas y silencios. Y cuando al fin el frío me obligó a ponerme en pie, lo comprendí con claridad. Si mi hijo había olvidado la historia, tendría que recordársela de la manera más dura. Porque a veces los recuerdos no bastan. A veces, los padres también tienen que enseñar que el sacrificio tiene un límite. Y esa noche, entre recuerdos y dolor, empecé a transformarme. Ya no era solo el padre que aguantaba humillaciones. Ahora era el hombre que iba a defender la dignidad que tanto le había costado construir. La madrugada siguiente fue larga y espesa, como esas noches en las que el sueño se niega a visitarte. Me acosté en el sofá de un vecino que me abrió la puerta sin hacer preguntas, porque me vio la cara y entendió que algo se había roto. No pude dormir. Cerraba los ojos y volvía a escuchar la voz de mi hijo. Viejo inútil, ya no eres nadie. Cada repetición era un eco que me golpeaba. La rabia subía, el dolor bajaba, y en medio de esos altibajos se fue abriendo paso una claridad. Yo no iba a seguir permitiéndolo. No iba a quedarme cruzado de brazos esperando otra humillación. Había dado demasiado. Había callado demasiado. Y aquel insulto fue la gota que desbordó la presa. Me levanté antes del amanecer. Fui a casa despacio, sin hacer ruido, como un ladrón que entra en su propio hogar. Ellos aún dormían después de la fiesta. Recogí algunas de mis cosas,
la carpeta azul con las escrituras, unas fotos viejas, y el reloj de pared que había comprado con el primer sueldo que me permitió dejar de alquilar. Todo lo demás lo dejé ahí, como si no me importara. Pero en realidad lo hacía. Cada objeto tenía un trozo de mi vida. Solo que ya había comprendido que no se lucha por cosas, sino por dignidad. Me senté en la cocina, abrí la carpeta azul y la extendí sobre la mesa. Las escrituras estaban ahí, con mi nombre grabado en tinta. Mi nombre. No el de mi hijo, no el de su madre ausente, no el de nadie más. Solo el mío. Lo leí en voz alta, con lágrimas contenidas. Esta casa es mía. Lo repetí varias veces, como si necesitara convencerme de que aún tenía poder. Y lo tenía. Durante años había creído que la casa era nuestra, que no importaba el papel, que lo importante era el amor. Pero esa noche comprendí que cuando el amor se rompe, lo único que queda son los papeles. Decidí ir al notario. Metí la carpeta en una bolsa y caminé hasta la oficina. Aún no habían abierto, pero me quedé en la puerta, con el frío calándome los huesos y la determinación calentándome el alma. Cuando el reloj marcó las 9, fui el primero en entrar. La secretaria me miró sorprendida. ¿En qué puedo ayudarle? Le expliqué la situación con calma, sin dramatismos. Le conté que mi hijo me había echado de mi propia casa, que me humillaba, que me trataba como a un extraño. Ella me miró con compasión, pero también con profesionalidad. Lo importante, dijo, es que la casa está a su nombre. Si las escrituras son suyas, tiene todo el derecho. Me senté frente al notario. Le enseñé los documentos. Él los revisó con detenimiento y al cabo de unos minutos levantó la vista. Tiene usted razón. Legalmente, esta propiedad es exclusivamente suya. Nadie puede echarle. Al contrario, usted puede decidir quién vive ahí y quién no. Sus palabras fueron como un bálsamo. No porque yo necesitara venganza, sino porque me devolvían algo que mi hijo me había arrebatado: identidad. Yo no era un viejo inútil. Yo era el dueño de la casa, el hombre que la construyó. El notario me explicó los trámites para recuperar el control. Podía iniciar un procedimiento para desalojar a mi hijo si lo consideraba necesario. Cada palabra suya era como un ladrillo que volvía a poner en pie mi dignidad. Salí de la oficina con la carpeta bajo el brazo y la cabeza en alto. El sol brillaba como si el mundo quisiera recordarme que aún había luz. Caminé por la calle despacio, saboreando la decisión que acababa de tomar. Durante años había aceptado desplantes, insultos velados, faltas de respeto. Siempre me decía, es mi hijo, ya cambiará, tengo que aguantar. Pero esa excusa había caducado. Porque un hijo puede equivocarse, puede rebelarse, puede ser ingrato en un arrebato. Pero cuando la ingratitud se convierte en desprecio, cuando el amor se convierte en humillación, el padre tiene que trazar una línea. Y yo acababa de trazarla. Esa noche volví a la casa. Él estaba otra vez en el salón, con música, risas y amigos. Me miró con fastidio, como quien ve aparecer a un extraño indeseado. ¿Otra vez aquí?, me dijo, con tono burlón. ¿No entiendes que ya no pintas nada? Lo observé en silencio. En mis manos llevaba la carpeta azul. La puse sobre la mesa, entre las botellas vacías y los restos de comida. Sus amigos se quedaron mirando, desconcertados. ¿Sabes qué es esto?, le pregunté. Él frunció el ceño. ¿Qué? ¿Tus papeles viejos? Estos papeles, respondí, abriendo la carpeta con calma, son las escrituras de esta casa. ¿Ves ese nombre? Es el mío. No el tuyo. No el de tus amigos. El mío. El silencio se hizo en la sala. Él intentó reír, pero la risa le salió nerviosa. ¿Y qué? Y que a partir de hoy las cosas cambian. Lo miré a los ojos, con la misma firmeza con la que un día le enseñé a montar en bicicleta, sin soltarle hasta que estuvo listo. Solo que esta vez no había equilibrio que enseñarle. Esta vez había una lección más dura, el respeto. Me llamaste viejo inútil. Me dijiste que ya no era nadie. Pues bien, este nadie es el dueño del techo que tienes sobre tu cabeza. Y si no sabes respetar al padre, tendrás que respetar al propietario.
Sus amigos bajaron la mirada. El ambiente se volvió pesado. Él se quedó mudo, por primera vez sin palabras. No necesitaba gritar, no necesitaba pegar un portazo. Mi decisión ya estaba tomada. Si quería quedarse, tendría que cambiar. Y si no, se iría. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, me sentí fuerte. No porque quisiera vengarme, sino porque comprendí que mi dignidad valía más que cualquier lazo de sangre. Me fui a mi habitación, cerré la puerta y respiré hondo. El dolor seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de algo nuevo, determinación. La decisión estaba tomada. Y no había vuelta atrás. El silencio de los días siguientes era denso, incómodo, como si las paredes mismas supieran que algo estaba a punto de romperse. Yo seguía entrando y saliendo de la casa como dueño que era, pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. Mi hijo apenas me dirigía la palabra, se limitaba a caminar con aires de dueño, como si lo que yo había puesto frente a sus narices, las escrituras, no tuviera valor. Hasta que llegó la mañana en que todo se destapó. Había citado al notario para formalizar lo que llevaba días preparando, un requerimiento legal de desalojo. No era una decisión ligera, ni un capricho. Era la conclusión inevitable de todo lo vivido. Antes de salir, desayuné solo, con el reloj de pared marcando los segundos como martillazos. A cada tic-tac, sentía que la historia avanzaba hacia un punto de no retorno. Al regresar a casa, lo encontré en el salón, otra vez con amigos, risas, música y el desorden que ya me resultaba insoportable. Me miró con ese gesto de suficiencia que se le había vuelto habitual. «¿Qué pasa, viejo?», soltó con una sonrisa torcida. «¿Vienes a predicar otra vez?». No respondí. Saqué un sobre del maletín y lo dejé sobre la mesa, junto a las botellas vacías. Él lo miró con desdén. «¿Y esto qué es? ¿Más papeles inútiles?». «No», dije con firmeza. «Es la notificación de desalojo». La risa se le congeló en la cara. «¿Qué?». «Has escuchado bien. Tienes 30 días para abandonar esta casa. 30 días para recoger tus cosas y marcharte». Se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. Sus amigos abrieron los ojos, incómodos, incapaces de intervenir. «No puedes hacerme esto», gritó, rojo de furia. «Soy tu hijo». Lo miré a los ojos, sintiendo que cada palabra era un cuchillo en mi propio corazón. «Precisamente porque eres mi hijo lo he aguantado todo hasta ahora. Pero ya basta. No voy a permitir que me humilles en el mismo techo que levanté con mis manos. Esta casa es mía, y si no sabes respetarlo, te irás». «No. Tú no eres nadie». Volvió a escupir, desesperado, como si esas palabras pudieran salvarle. Sonreí con tristeza. «Eso dijiste, que ya no era nadie. Pero resulta que este nadie tiene un nombre escrito en las escrituras. Y ese nombre no es el tuyo». El silencio se hizo insoportable. Él me miraba con los ojos abiertos, como un niño al que acaban de quitarle un juguete. En ese instante vi en su cara una mezcla de miedo y de incredulidad. Por primera vez entendía que no era invencible, que no podía pisotearme sin consecuencias. Se desplomó en el sofá, llevándose las manos a la cabeza. Sus amigos empezaron a recoger sus cosas en silencio, saliendo uno a uno, como testigos incómodos de un drama que no les pertenecía. Me quedé de pie, frente a él, sintiendo el peso de los años en mi espalda, pero también la firmeza de la dignidad recuperada. «Hijo», dije con voz temblorosa, pero firme. «No me importa que me llames viejo. Lo soy. Tampoco me importa que me llames inútil. Puede que ya no tenga las fuerzas de antes. Pero jamás permitiré que me digas que no soy nadie. Porque yo construí todo lo que ves a tu alrededor. Y aunque quieras olvidarlo, cada ladrillo de esta casa lleva mi nombre». Él levantó la cabeza, con lágrimas en los ojos. «Papá, yo». «Ya no valen las disculpas», lo interrumpí, con un nudo en la garganta. «No porque no pueda perdonarte, sino porque lo que has roto no se arregla con palabras. Necesitas aprender lo que significa perder lo que dabas por sentado. Solo así entenderás lo que costó levantarlo». Me giré, recogí la carpeta azul y caminé hacia mi habitación. Detrás de mí,
Lo escuché sollozar. Por primera vez en años, no era yo el que lloraba. Aquella noche, al acostarme, supe que la decisión estaba consumada. Había llegado el momento de enseñarle la última lección que me quedaba como padre, que el respeto es el verdadero cimiento de un hogar. Y sin respeto, no hay casa que se sostenga. La casa quedó en silencio tras aquellos días de tormenta. Sin música, sin gritos, sin fiestas. Solo el sonido del viento colándose por las rendijas de las ventanas y el tic-tac del reloj de pared que llevaba toda una vida marcando mis pasos. Caminaba por el pasillo y cada puerta cerrada era un recordatorio de lo que había perdido, pero también de lo que había recuperado, mi dignidad. Mi hijo recogió sus cosas con rabia, con lágrimas, con súplicas mezcladas de orgullo y arrepentimiento. Se marchó sin despedirse, arrastrando la maleta como si fuese una cadena. Lo vi salir por la ventana, de espaldas, encorvado, y por un instante me dolió más que todas las humillaciones que había sufrido. Porque al final del día, seguía siendo mi hijo. El niño al que le enseñé a montar en bici, el que me llamaba héroe, el que me abrazaba al soplar las velas. Pero también era el hombre que me echó de mi propia casa y me llamó inútil. Esa contradicción es la que me acompañará siempre. Porque ser padre no es blanco o negro. Es un mar de grises donde el amor y el dolor conviven. Me senté en el sofá, solo, con la carpeta azul en el regazo. Pasé los dedos sobre las escrituras, no como un propietario orgulloso, sino como un padre que se recuerda a sí mismo que todo lo que hizo tuvo sentido. Porque, aunque lo haya olvidado, yo sé la verdad, cada ladrillo, cada factura, cada sacrificio, fue por él. Y esa verdad no la borra ni la ingratitud más cruel. Miré alrededor y respiré hondo. La casa estaba vacía, sí, pero también estaba limpia de desprecios. Había recuperado mi lugar, aunque me costara el dolor más grande, poner distancia con mi propio hijo. Quizás algún día vuelva. Quizás la vida le enseñe lo que yo ya intenté mostrarle con palabras. Tal vez, cuando sienta frío en otro lugar, recuerde que aquí siempre tuvo calor. Tal vez entonces entienda que este viejo inútil nunca dejó de ser alguien. Y si ese día llega, lo recibiré con el corazón abierto, porque no guardo odio. Solo quiero que aprenda lo que yo ya aprendí a la fuerza, que la sangre no basta para ser familia, que un hogar no se hereda, se respeta. Mientras tanto, sigo aquí. Camino por la casa, escucho el eco de su infancia en cada rincón, y me digo a mí mismo, no he fracasado. He sufrido, sí. Me han herido, sí. Pero fracasado, no. Porque he cumplido con mi deber de padre hasta el final. Y ahora, sentado frente a la ventana mientras el sol se esconde, me permito al fin un pensamiento sereno. El respeto es la herencia más grande que un hijo puede dar a un padre. Y si no hay respeto, el amor se convierte en un muro agrietado que acaba cayendo. Yo, al menos, ya he hecho mi parte. Y aunque él me haya despreciado, yo sé quién soy. Y sé que valgo. Soy padre. Soy alguien. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas las próximas. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde me ves hoy? Me encantará saber hasta dónde llegan estas historias.